Finalmente, el gobierno de José Antonio Kast reveló los primeros resultados de su auditoría interna de todas las cosas turbias, irregulares que habrían ocurrido durante la administración de Gabriel Boric, siendo esto tan solo el primer resultado que contempla situaciones que se dieron entre el año 2025 y comienzos del año 2026. Entonces no es la totalidad del gobierno anterior. Y se espera que surjan una serie de otros resultados de auditoría interna. Esto no es por un organismo externo, solamente interno por los mismos ministros y consejos internos del gobierno actual, que deberían ir justamente viéndose elementos hasta el año 2021. Y ya hay varias cosas bien interesantes, donde vemos contrataciones irregulares, números que no calzan, como también una cantidad masiva de gastos que se detectaron y de algunos que llamarían manejos, podríamos decir, a lo menos curiosos con el dinero de toda la población. Fue el 11 de marzo que el presidente José Antonio Kast, en uno de los decretos que firmó esa noche acá en el Palacio de la Moneda, instruyó la creación de una auditoría total al Estado. En esa línea fue que el pasado 20 de marzo el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno sesionó por primera vez e instruyó que se auditara a todo el organismo estatal. Fueron más de 500 las instituciones auditadas por más de 1000 funcionarios que están en este momento operando también y que conforman parte de todos los organismos de auditoría interna del Estado. Ahí se estableció un cronograma para entregar información de parte de los servicios públicos y para que también el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, el CAIG, pudiera entregar esta jornada su primer informe. Así fue. Durante esta jornada se entregó el informe, algo que fue redactado por los más de 1000 auditores, como yo les comentaba, que auditaron a las 500 instituciones del Estado, con datos que en esta primera versión van desde el 1 de enero del 2025 hasta el 11 de marzo del 2026. En los informes que vienen se van a comprender datos del 2024, 2023 y 2022. Luego de revisar todos los antecedentes, según una minuta a la cual nosotros tuvimos acceso, se levantaron 8 alertas. Si bien se establece que no hay irregularidades de lleno, porque son aspectos que se tienen que investigar, el Comité de Auditoría Interna General de Gobierno lo que hace es levantar alertas respecto a distintas temáticas. Por ejemplo, una de las primeras es transferencias y convenios por montos superiores a 140 millones de dólares asignados a entidades con menos de un año de creación luego de haber recibido los fondos. Es decir, dicen que se realizaron transferencias y convenios con entidades que no tenían quizá la experiencia necesaria para poder realizar los trabajos para los que recibieron los montos. Segunda alerta: patrones de contratación que podrían ser indicativos de fragmentación de compras. Por ejemplo, más de 65.000 adquisiciones realizadas mediante la modalidad de compra ágil, en la que el mismo proveedor fue contratado por el mismo servicio en más de 2 ocasiones, 2 o más veces. Dentro de esto se habla de 1000 contratos suscritos entre julio del 2025 y febrero del 2026 con compromisos fiscales de mediano y largo plazo, incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicio en los últimos meses del 2025, 1000 convenios que fueron terminados y pagados pero que no tienen sus montos rendidos en la totalidad. Y volviendo al tema de las licencias médicas, se dio cuenta de más de 100.000 trabajadores que llevan más de un mes con licencia médica y 1000 trabajadores que llevan más de un año en esta situación. En la sesión de hoy del Plan Inspección Total, con distintos auditores, parte de los ministros y también integrantes del CAIG, el presidente José Antonio Kast agradeció el rol de cada uno de ellos y los emplazó a seguir trabajando sin ceder a ningún tipo de presión. Y quizás no todos los chilenos saben que en cada repartición del Estado hay un auditor. Y nosotros necesitamos que ese auditor se sienta empoderado, que se sienta independiente, que no acepte presiones, porque van a resguardar también a las autoridades. Hay que enmendar el rumbo, como se enmendó el rumbo en el tema de las licencias médicas. Las advertencias ya están dadas. Pero como en todo orden de cosas en política, por supuesto que hay críticas, sobre todo porque se criticó que el gobierno haya desestimado la idea de realizar una auditoría externa y esté utilizando los mecanismos internos para ella. A eso apuntó el diputado PPD Raúl Soto, quien dijo que lo que estamos viendo no es lo que se prometió en campaña. La auditoría nunca se hizo, el gobierno lo comprometió y después lo dejó sin efecto. Por lo tanto, revisiones internas podrán haber, pero auditorías objetivas, externas, la verdad es que no. Por lo tanto, yo no le daría mayor importancia.
Si volvemos de lleno al periodo de campaña, lo que prometió el presidente José Antonio Kast es una auditoría como tal. Dijo que en el video de campaña que también se ha viralizado cuando se presenta el plan auditoría total, él en ese entonces candidato dijo que se puede realizar una auditoría a través de una licitación externa o una auditoría interna. Eso solamente para dejarlo en evidencia. Hoy además se nombró a Cristian Muñoz como auditor general de gobierno y el presidente nombró a los 2 nuevos miembros del CAI, que este Consejo de Auditoría Interna. Hablamos del ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, y la ex directora de presupuesto, Cristina Torres, que van a formar parte también de este organismo que va a seguir revisando la información, levantar las alertas y luego poder investigarlas. Ahora son resultados bien interesantes y en la práctica estamos viendo que hay una serie de 8 puntos que en detalle se observaron. Particularmente, primero, que se detectaron transferencias y convenios por montos superiores a los 140 millones de dólares que se asignaron a entidades con menos de un año de antigüedad. Entonces, básicamente aparecieron fundaciones u otros organismos que tenían menos de un año, o sea, las crearon de la nada, y coincidencia les dieron contratos por más de 140 millones de dólares detrás. Todo esto entre el año 2025 y 2026. Esto no es de todo el gobierno de Boric. Segundo, se observaron patrones de contratación que podrían verse como fragmentación de compras. ¿Qué significa esto? Que hay límites con respecto a las compras antes de hay que hacer ciertas investigaciones para poder asignar recursos estatales que salen de nuestros impuestos, pero aquí en vez de hacer una mega compra lo dieron en compras más chicas para saltarse la burocracia de control, ¿no? Donde hay más de 65.000 adquisiciones realizadas con modalidad de compra ágil y se contrató al mismo servicio 2 o más veces durante el mismo día. Entonces, de esa manera, evitar los controles burocráticos, todo eso por montos millonarios de dinero, por supuesto. Se descubrieron más de 1.000 contratos suscritos entre julio del 2025 y febrero del 2026 que generaron compromisos con altos costos fiscales de mediano y largo plazo. O sea, más irregularidades ahora con contratación de funcionarios estatales. Además, se incorporaron más de 2.500 funcionarios solo en ese periodo a las plantas de servicio en los últimos meses del año 2025. Se suma más de 1.000 convenios que fueron terminados y pagados íntegramente con montos rendidos, de los cuales superan los 50 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa con montos no rendidos? Pagaron por servicios más de 50 millones de dólares solo entre el año 2025 y comienzo del 2026. Y por esos servicios no están rendidas las platas bien y no se ha visto como que se hayan dado los resultados concretos de eso, pero les pasaron la plata igual. No, súper normal, ¿no? Además, se identificaron más de 100.000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de 1.000 casos con extensiones de más de un año. O sea, no van a trabajar y les pagaban igual, más de un año. Imagínense, brutal. Todo esto con costos millonarios a costa nuestra. Reparticiones con traspasos masivos de personal contratado desde honorarios a contrata en los últimos meses del gobierno anterior. O sea que mucha gente que estaba a honorarios los pasaron a contratos fijos para que sea más difícil despedirlos y con sueldos más altos. Por eso amarraron más funcionarios estatales. Nuevamente, puras coincidencias con estas irregularidades. Y finalmente, asignaciones de recursos por montos relevantes a programas con evaluaciones insuficientes o deficientes. O sea que organismos estatales que tenían pésimas calificaciones y a la gente no le gustaba cómo lo hacía o estaba lleno de cosas turbias, les metieron mucha más plata. Eso es solo entre julio del año 2025 y febrero del año 2026. Imagínense todo lo otro que se podría detectar si esto es solo lo que se logró investigar en más o menos un mes desde que inició el gobierno nuevo y con las cosas que ocurrieron solo entre ese periodo de mediados del año 2025 y finales del 2020 y comienzo del año 2026. No es nada. Es menos de un año de periodo que se está investigando. O sea, julio a febrero, menos de un año. Pero igual ya se detectó una gran cantidad de dinero que se amarró en situaciones sumamente turbias. Y como consecuencia de esto, ya anunció Kast que van a hacer más auditorías que van hacia atrás, extendiéndose año por año hasta el año 2021. Y al mismo tiempo que van a empezar a haber destituciones, o sea, una purga al interior del Estado como consecuencia de esta investigación. Me parece bien. Ahora, hay ciertos detalles que sí generan ciertas dudas y que hacen crítica incluso que yo creo que son razonables del mundo político. En primer lugar, se están incluyendo nuevas personas para hacer estas auditorías y, por ejemplo, se están incluyendo a excontralores. Pero esos excontralores son los mismos que estaban en el cargo por años y no lograron hacer ni una pizca lo que ha logrado Dorothy Pérez. ¿Y por qué incluyen a esos mismos que curiosamente nunca detectaron nada y llegó la nueva Contralor y logró detectar tanta cosa turbia? ¿No sería mejor si van a incluir personas que incluyen a la Contraloría actual con Dorothy Pérez, que ha tenido un historial mucho más efectivo y al mismo tiempo lo ha hecho mucho mejor al momento de luchar contra la corrupción? Digo yo, ¿no? O sea, importante. Bien raro eso, aunque claro, ahí se pueden notar las influencias de Chile Vamos. Nuevamente, también la crítica de que no se hace una auditoría independiente, ajena a la institución misma estatal,
que organice una revisión de todo el Estado, no solo los elementos que tiene control directo el Poder Ejecutivo. Por una razón muy simple. Hay intereses siempre por medio con las auditorías internas. Ahora, como mencionamos, están detectando cosas turbias que vienen del gobierno de Boric. Y me parece maravilloso. Pero lo ideal sería que cuando se hace una revisión de los gastos del Estado y que haya cosas que pueden ser medias irregulares, que se revise todo para que se detecten los trapos sucios de todos los sectores. Ahora, claramente eso no va a ocurrir, se va a detectar solo de un lado, diría yo, por el hecho simple de que al interior de la coalición de gobierno tiene un rol muy importante Chile Vamos, y Chile Vamos no digamos que una coalición particularmente limpia, tiene historiales de corrupción enormes, y dudo mucho que mostrarían sus propios trapos sucios, por lo tanto solo se va a enfocar a su lado. Entonces yo lamento nada más que no se esté ocupando esta oportunidad para hacer una revisión del Estado en general, no solo a nivel ejecutivo, sino también en el Congreso, también simultáneamente en lo que son las municipalidades, que se aproveche la oportunidad para avanzar en esa dirección y que se hiciera de manera autónoma, porque aunque eso tiene un costo en las auditorías internacionales independientes, el nivel de gastos que uno se ahorra al detectar corrupción, incompetencia o irregularidades hace que se pague solo o que incluso dinero sobre en consecuencia, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Solo son controles internos, que esto lo está impulsando mismas figuras del gobierno de Kast, y que en vez de incluir a la contralora Dorothy Pérez, están incluyendo a excontralores que uno cuestionaría su eficacia, o por lo menos honestidad, tomando en cuenta cómo no lograron detectar tantas cosas que la contralora al llegar al cargo rápidamente pudo lograr descubrir. Pero más allá de todo esto, son excelentes noticias. Me alegra que estén avanzando las auditorías. Ojalá se investigue más. Lamento que no vaya más allá y de manera independiente con un organismo privado ajeno al Estado y al mismo gobierno actual. Pero de todas maneras, bien con estos descubrimientos, y se tiene que ir hasta las últimas consecuencias sancionando a todos los que haya que sancionar. Y por supuesto a la cabeza que está al mando de todo el gobierno anterior, que es Gabriel Boric. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estos descubrimientos? ¿Creen que es suficiente? ¿Es insuficiente? ¿Les parece bien que se incluyan a excontralores pero no a Dorothy Pérez en la investigación? ¿Por qué será eso? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.